Buenas a todos, espero se encuentren bien. En esta ocasión, su grupo de trabajo número 4 va a explicarles el informe 2 del Laboratorio de Mecánica de Suelos. El equipo está conformado por Jiménez Guadamuz Manrique, Ramón Colindres Ronald, Nazán Licha Laura, Sequeira Blanco Kendall y Quesada Moya Alonso. Entonces, primeramente, se van a ver los objetivos que tiene esta práctica. Como objetivo general, se tiene que analizar las propiedades físicas y mecánicas de las muestras de suelo por medio de distintos ensayos de laboratorio y de campo, como la prueba de penetración estándar, SPT, determinación del contenido de humedad, límites de Atterberg y clasificación de suelos por su granulometría, la cual se realizará con el método seco y con el método húmedo. Además, se van a correlacionar dichos resultados con valores de capacidad de soporte. Los objetivos específicos será aplicar cada una de estas pruebas, ¿verdad? Tanto de campo como de laboratorio, según las normas ASTM vistas en clase. Bueno, buenas, profe. Mi nombre es Manrique Jiménez y me corresponde hablar de lo que fueron los resultados del ensayo de penetración estándar, SPT, y bien, así el análisis de los mismos. Bien, para el ensayo de penetración estándar, a partir de las muestras que fueron tomadas en campo, los datos y los resultados que obtuvimos en el laboratorio, se procede a realizar un análisis para conocer las distintas características físicas y mecánicas del suelo a diferentes profundidades. Bien, para la obtención de dichas muestras se utilizó un muestrador partido, ¿verdad? Lo que quiere decir que las muestras que se obtuvieron en campo son de tipo alteradas. Sin embargo, esto nos permite la determinación de parámetros de resistencia del suelo. Bien, la normativa que regula este ensayo, como se ve ahí en la tabla, ¿verdad? Es la ASTM de 1586 y es importante mencionar que dicho ensayo es la prueba más utilizada para el diseño de cimentaciones en las construcciones, ya que por medio de correlaciones se obtienen distintos parámetros de diseño y la realización de este ensayo no altera a gran medida o a gran escala la topografía del sitio que se está trabajando. Bien, la prueba de SPT se realizó en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ¿verdad? Que se ubica en Cartago, sede central. Y como podemos ver en el siguiente cuadro, bueno, se obtuvieron la cantidad de golpes requeridos para alcanzar distintas profundidades. Cada avance en las profundidades se divide en tres tramos, como lo podemos ver, 15, 30 y 15 centímetros, y 45 centímetros, perdón, quiere decir que cada tramo avanza 15 centímetros, y las profundidades van a cada 45, ¿verdad? La determinación del NSPT, ¿verdad? Para la determinación del mismo solo se toman en cuenta los últimos dos tramos de cada profundidad, es decir, el de 30 y de 45 centímetros, y el valor de NSPT se utiliza para determinar los parámetros de la resistencia del suelo, como lo son la cohesión y el ángulo de fricción, para que por medio de estos se pueda obtener la capacidad soportante del suelo en estudio. Bien, se observa que en dicho cuadro, conforme se avanzó en la profundidad del suelo, aumentó el porcentaje de recuperación de la muestra, ¿verdad? A excepción de la última prueba, ya que se consideró que el martillo estaba rebotando, por lo que no se terminó dicho tramo para no someter el equipo a sobreesfuerzos. Bien, para determinar la capacidad soportante del suelo, ¿verdad? Se utilizó una ecuación para hacer la interpolación, se utilizó el valor de 6 golpes, ¿verdad? En el NSPT, por lo que se determinó que ese valor de la carga para esa cantidad de golpes es de 0.125 newtons. Bien, la resistencia a la compresión confinada corresponde a 80.43, que se obtuvo, y por medio de otra ecuación, que es la ecuación 2 en el informe, se obtuvo el valor de la cohesión de 40.25 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora bien, por último tenemos la ecuación 3, ¿verdad? Que corresponde a la capacidad soportante del suelo de Terzaghi para esta condición de suelo que fue la no drenada. Ahora, se tiene que, como es no drenada, tenemos un ángulo de fricción de cero, por lo tanto, bajo las condiciones que se indicó, se obtiene una capacidad soportante de 259.22 kilómetros por metro cuadrado, como se ve aquí, y para obtener la carga admisible se le tiene que aplicar un factor de seguridad igual a 3, como lo establece el código sísmico, para cimentaciones sometidas a cargas estáticas, por lo cual el valor de la carga admisible, como se ve aquí, que se va a utilizar para las cimentaciones es de 86.4 kilonewtons por metro cuadrado. Una vez que fueron obtenidas las muestras de suelo mediante el ensayo de penetración estándar, se realizó la prueba de contenido de humedad, la cual representa la cantidad de agua en porcentaje que está contenida en una muestra de suelo.
lo que significa que por cada 100 gramos de muestra, ¿cuántos gramos de agua hay? Se tomaron 2 muestras para cada perforación y se secaron al horno a peso seco. Viendo los promedios del contenido de humedad, como tenemos aquí en los resultados, podemos notar que la humedad está subiendo conforme más profundo vamos hasta llegar a 2.25 metros, lo cual vamos a ver ahorita. Podemos ver que en la primera perforación de 0 a 0.45 metros de profundidad, el promedio fue de 35.34% de agua. Luego, llegando al 0.9 metros de profundidad, aumentó a 36.5. Y luego, cuando llegamos a 1.35 metros de profundidad, el contenido de humedad aumentó a 44.65. Y llegando a 2.25 metros de profundidad, el promedio de contenido de humedad fue de 55.05. Como este promedio de contenido de humedad es el mayor, podemos decir que representa el nivel freático del suelo. Lo que también notamos es que después de los 2.25 metros de profundidad, el contenido de humedad fue bajando. Como podemos ver que a los 2.7 metros de profundidad llegamos a 51.45 y luego ya casi llegando a los 3 metros, tenemos que el contenido de humedad está a 47.52. Analizando un poquito estos resultados, se podría formular la hipótesis de que el agua de las lluvias se filtra a partir de los se filtra hasta los 2.25 metros en el sitio donde se realizó la prueba de STP, ya que el contenido de humedad está aumentando conforme más profundo se tomaba la muestra y que después de los 2.25 metros de profundidad hay menos absorción de agua, ya que el contenido de humedad está bajando. Entonces, que cuando llueve el agua, llega a los 2.25 y después de esto ya se deja de absorber. Podemos decir que después de los 2.25 metros, el tipo de suelo tiene menos porosidad, puede aceptar menos agua y que también podría contener rocas, no arcilla. Es de esperarse que en las capas más superficiales del suelo el contenido de agua sea el menor, como podemos ver en la diapositiva pasada, como podemos ver 35, 36, y eso es porque estamos en una época no lluviosa cuando hicimos el ensayo y el sol está muy fuerte, entonces hay evaporación de agua. Es importante destacar el hecho de que para un mismo intervalo de profundidad, por ejemplo, si vemos aquí la primera perforación, los contenidos de humedad para las dos muestras son diferentes y eso es porque las muestras se tomaron no en el mismo punto entre el intervalo 0 a 0.45, sino que en puntos diferentes. Y esto podría ser un indicador que el agua no está distribuida de forma uniforme adentro de todas las profundidades. Y este fenómeno se repite en casi que todas las perforaciones, que hay una gran diferencia entre los datos. Más que todo se nota en la... Para la parte de los límites líquidos y plásticos y el índice de plasticidad se siguió la norma ASTM de 4318. Que para el límite líquido se usaron 3 muestras. En número de bandeja 12, 16 y 86, cada una con su masa. Cada una se obtuvo una muestra húmeda, luego se metió a un horno para obtener una masa constante y así tener la masa seca. Luego, a cada una de estas masas, más su bandeja se le restó la bandeja para obtener la masa húmeda y seca. Luego se procedió a sacar el porcentaje de humedad que se saca con la norma ASTM de 2216, que lo que consiste es sacar la diferencia de la masa húmeda y la masa seca, luego se divide entre la masa seca por 100 y así se obtienen estos 3 valores de aquí. Luego, el número de golpes consiste en la copa casa grande con una separación más o menos de un centímetro entre la parte izquierda y derecha. Luego se dieron 28 golpes hasta que se tocaron aproximadamente por 13 milímetros. Esto
se repitió, luego para el segundo caso fueron 25, para el tercer caso 16. Luego se grafica esto y obtenemos en el gráfico de cantidad de golpes versus porcentaje de humedad, obtenemos esta línea de acá. Pero necesitamos sacar una línea de mejor ajuste, que es esta punteada que se ve aquí. Y según la norma tenemos que buscar a los 25 golpes la intersección. Entonces si seguimos por acá, vamos a tener que es aproximadamente 66.5 del límite líquido. Ahora, para el límite plástico, consiste en prácticamente lo mismo, salvo que el porcentaje de humedad se consigue con el promedio de los dos porcentajes de humedad obtenidos anteriormente. Y la cantidad de muestra se obtiene haciendo como, entre comillas, rollitos del suelo que lleguen a tener hasta un aproximado de 3.2 milímetros de diámetro. Luego, obteniendo los límites líquidos y plásticos, podemos obtener el índice de plasticidad, que consiste en la diferencia de ellos dos, el límite líquido menos el límite plástico. Si el límite plástico es mayor, no se puede reportar. Luego, vemos que el índice plástico es de 31.77%, entonces ya con esto podemos clasificar el suelo, usando la carta de plasticidad, que es este gráfico que vemos aquí. Luego, en el eje X tenemos el límite líquido, que nos dio 66.5, que sería como aproximadamente por aquí. Y luego, el índice de plasticidad, 31.77, por aquí. Luego, sacamos esa intersección y podemos ver la clasificación de suelos dependiendo de la sección en la que nos estemos encontrando en todo el gráfico. Como estamos en esta sección, después del 50% del límite líquido, eso significa que tenemos un suelo de alta plasticidad. Y por estar bajo la curva línea A, perdón, sabemos que es un limo. Entonces tenemos un limo orgánico de alta plasticidad. A continuación, usando las muestras obtenidas en el ensayo SPT, se determinó la granometría seca. Esto fue hecho por el subgrupo 3. De esta granometría, a partir de esta prueba, se nos demostró que el porcentaje retenido en el tamiz número 4 es de 2,14%, lo que representa la cantidad de gravas en nuestro sustrato. El porcentaje del sustrato que pasaba al tamiz número 4, pero que era retenido en el tamiz número 200, era de 14.17%, y esto representaba las arenas en nuestra muestra. Por último, el porcentaje del suelo que pasó por el tamiz 200 fue de un 84,33%, lo que representaba los suelos finos de nuestra muestra. De este 84,33%, después fue medido por granometría húmeda, la cual tenía que ser tomada a sus medidas cada 1, 2, 4, 15, 30 y 1 minutos, después a la hora, a las 4 horas y a las 24 horas, a temperatura ambiente, que nos reveló los porcentajes de los sustratos que estaban pasando, por ejemplo, en un diámetro de 40 picómetros, que era el 76% del sustrato, el 28%, de 28 picómetros seguía pasando el 76.72%, lo mismo con 20 picómetros, a los 11 picómetros, el 71.03%, y así seguía disminuyendo hasta el 1 picómetro, o sea, ya muy, muy fino, el 59.1% de todos nuestros sustratos seguía teniendo un diámetro menor, o sea, seguía pasando ese porcentaje. Ahora bien, en la parte sobre clasificación del suelo, ¿verdad? Se tiene que, analizando la granulometría anteriormente descrita, ¿verdad? Por el sistema AASHTO, se tiene una clasificación A-7-6, y en el caso de la clasificación SUX, se tiene un limo elástico arenoso. Ahora bien, como principales conclusiones, se tienen las siguientes. Primeramente, por medio del SPT se correlacionó el valor de carga admisible de 86.4 kilonewton por metro cuadrado, la cual corresponde a la condición de corto plazo. También se registró que la humedad del suelo aumenta hasta llegar a los 2,25 metros de profundidad, lo cual podría ser el nivel freático.
Posteriormente, a los 2,25 metros, el contenido de humedad comienza a bajar. Además de lo anterior, se logró recalcar que el suelo no es uniforme. Luego se encontró un límite líquido según la línea de mejor ajuste de 66%, además de un límite plástico de 34,7% aproximadamente. Además de un índice de plasticidad de 31,7%, de forma que esta muestra se encuentra por debajo de la línea de la carta de plasticidad, obteniendo un MH. Luego, según el sistema AASHTO, tenemos un suelo de material fino, limo arcilloso A7-6. Además, con el sistema SOX llegamos a la conclusión de que es un suelo fino y comparando los límites, Atterberg con la carta de plasticidad nos indica que es un limo de alta plasticidad MH. Eso sería todo. Muchas gracias.